Gracias por venir. Bienvenidos todos a esta segunda parte de esta maratón lunar que tenemos hoy en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Y para esta segunda parte, para mí es un privilegio dar la bienvenida hoy al museo a Daniel Marín. Daniel, bueno, supongo que muchos aquí ya lo conocen, pero es uno de los grandes comunicadores científicos de nuestro país. Desde luego, para mí, por lo menos en el tema de la astronáutica y de todo lo que es la carrera espacial, para mí es la referencia en este país. Él es astrofísico, es autor de un blog de los más importantes de divulgación científica, el Eureka Blog, que si no lo conocen pues ya están tardando. Y es un blog que ha sido premiado extensivamente con el premio Naucas, premio Bitácora, sobre todo orientado, como digo, a ciencias del espacio, todo el tema de la carrera espacial, también astrofísica. Como digo, muy recomendable. Si no lo conocen y les gusta lo que van a escuchar hoy, pueden seguir a Daniel habitualmente en el podcast de Radio Skylab, donde hablan también de todos estos temas habitualmente. Y además también este año has estado grabando con Javier Peláez el podcast de la serie Lunar, creo que se llama, ¿no? Sí, la serie Lunar. Con Javier Peláez, @el irreductible, ¿no? Si les suena. Y también pueden seguir a Daniel en Twitter, en @Eureka Blog, creo. Sí. Bueno, pues nada, que les dejo con Daniel. Nos va a hablar sobre el proyecto Apolo y Artemisa, y él nos va a contar en qué consisten. Y bueno, yo les recuerdo que vamos a intentar grabar el audio de esta conferencia. Luego, si tienen preguntas y alguien quiere que su pregunta no quede en la grabación, pues que por favor me lo haga saber. Bueno, nada, quería decir otra cosa, pero lo digo al final. Les dejo con Daniel. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Héctor por haberme invitado. Y la verdad es que, se lo comentaba antes, me hace especial ilusión dar una charla aquí porque yo estuve el día de la inauguración de este museo. Vine a verlo. Y justo que fue hace muchos años y me acuerdo de ese día, entonces me hace especial ilusión. Bueno, cuando estábamos planeando a ver qué charla iba a dar aquí, Héctor pues me propuso este título de Apolo Artemisa, 50 años de la llegada a la Luna y el anhelo de volver. Y claro, es un título donde eso abarca toda la carrera espacial. Entonces, bueno, lo he intentado resumir un poquito y yo espero que logremos ver en conjunto pues todo lo que ha sido este medio siglo desde el Apolo 11, ¿no? Que ahora se cumple ese aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna dentro de pocos días. Pues bueno, vamos a intentar ver qué significó y por qué tuvo lugar, ¿no? Entonces la charla va a estar, por supuesto, centrada en esta imagen icónica, esta imagen que tenemos aquí de Aldrin en la superficie lunar, en el Apolo 11 hace casi 50 años. Y bueno, siempre que se habla del Apolo, aparte de estas imágenes de los astronautas de Armstrong y Aldrin caminando por la Luna, también salen mucho las imágenes de la Tierra vista desde la Luna. Y esta es una de esas imágenes icónicas. Pero a mí me gusta mucho esta porque no fue tomada por ninguna misión Apolo, ¿vale? Ninguna de las 6 misiones Apolo que alunizaron, más otras que fueron por órbita lunar o cerca de la Luna. Esta no fue tomada por ninguna de esas misiones, sino que fue tomada por una sonda soviética, que era la sonda 7KL1 Sond 7, que hizo esta foto en agosto del 69, solamente un mes aproximadamente después de que Armstrong y Aldrin caminasen por la Luna. ¿Y por qué me gusta esta imagen? Pues porque nos dice también, nos está diciendo que había otra cara del Apolo. O sea, y nos está diciendo cuál era el origen realmente del programa Apolo, que era esa competencia con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué la Luna? ¿Por qué ir a la Luna en el 1969? ¿Y por qué ese objetivo, ¿no?, que desafiaba a la tecnología y a la ciencia de la época? Porque hoy en día, por ejemplo, si hemos oído, ¿no?, de ir a Marte, pues ahora mismo es más factible ir a Marte, tecnológicamente hablando, que lo era
ir a la Luna en 1961, que es cuando empezó el programa Apolo. Las incógnitas eran mucho mayores. En 1961 no se sabía siquiera si el hombre podía sobrevivir a la ingravidez o si podía sobrevivir a largos periodos de exposición a la radiación al espacio, entre muchas otras incógnitas, ¿no? Entonces, ¿por qué la Luna? Bueno, básicamente porque es el cuerpo que está más cercano, lógicamente, ¿no? Ir a Mercurio o a Venus, pues cuesta más. A Marte, pues también cuesta. Así que, pues, la naturaleza nos ha dado una gran ventaja, que es, nos ha situado un enorme satélite, porque hay que recordar que la Luna es uno de los satélites naturales más grandes que existen en proporción con el tamaño del planeta. Y bueno, pues, porque está cerca, básicamente. Por cierto, este es un globo de la Luna, que es un globo también soviético, que se ve la cara oculta. Y esta foto la hice yo en Baikonur, que es donde se lanzan normalmente la mayor parte de misiones tripuladas rusas y anteriormente soviéticas. Y lo tenían por ahí medio escondido y me llamó la atención, ¿no? Y por eso siempre que puedo lo pongo. Bueno, pues básicamente todo empieza en 1957 con el lanzamiento del Sputnik. El Sputnik es una auténtica sorpresa, es el primer satélite artificial de la historia y lo lanza la Unión Soviética contra todo pronóstico, porque en esos momentos los Estados Unidos tenían varios programas para lanzar satélites y ellos pretendían ser los primeros, pero se les adelanta la Unión Soviética. Al principio nadie aprecia muy bien la importancia que tiene desde el punto de vista propagandístico el espacio, pero poco a poco la opinión pública mundial se vuelve loca. Se vuelve loca con el Sputnik. En Estados Unidos el hecho de que se pueda ver a simple vista el Sputnik sobrevolando el cielo, que realmente lo que vieron y lo que se vio tanto en Estados Unidos como obviamente en el resto del mundo no era el Sputnik, si la gente que dice que lo veía a simple vista, sino era la tapa central del cohete que lo puso en órbita. Pero bueno, a efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Entonces desató una locura en cuanto a propaganda y el espacio se convirtió en otra rama más, pues, de un campo de batalla más de la propaganda entre las dos superpotencias. Y bueno, el Sputnik significó el nacimiento de la era espacial y fue un antes y un después. Pero claro, no se quedó ahí. Esto que vemos aquí es el monumento al Sputnik que ahí hoy en día todavía está, se construyó años después, la rampa de lanzamiento del Sputnik que todavía se sigue utilizando en Rusia, en Baikonur. Pues, bueno, Baikonur está en Kazajistán, pero está alquilado por Rusia, un tema un tanto complicado. Y este monumento todavía está ahí y es bastante bonito, ¿no? Que está al lado de la rampa de lanzamiento. Y bueno, el Sputnik nace, pues claro, ¿por qué la Unión Soviética pone un satélite? Porque no tenían otra cosa que hacer, estaban aburridos. Bueno, básicamente nace gracias a este hombre, a Sergei Korolev, el ingeniero jefe, que él, su pasión era el espacio, de joven era la aviación y el volar, pero bueno, poco después se cambió al espacio. Y como muchos visionarios de otros muchos países, pues él quería alcanzar el espacio. Y vio que tuvo la oportunidad cuando le mandaron desarrollar lo que tenemos ahí detrás en ese dibujo, ¿no? Que es el misil R-7 Semyorka, que era el primer misil intercontinental de la historia. Y ese misil, que era muy potente por una serie de razones que ahora no vienen al caso, pues le daba la oportunidad a la Unión Soviética de poder alcanzar el espacio, de poner un satélite artificial. Y Korolev le costó bastante convencer a los militares y a los políticos, pero después de bastantes peleas lo pudo hacer, lanzó el Sputnik, se desató la locura y a partir de ahí la Unión Soviética pues tenía una ventaja tremenda con el tema de este misil. Aquí tenemos un busto de Korolev que también está en Baikonur. En Baikonur, si uno va, hay bustos de Korolev por todos lados. Es como una figura santa, ¿no? Que está por todos lados ahí en la ciudad. Y bueno, basándose en ese misil, que es la parte de abajo que vemos ahí, porque bueno, ahí lo que tenemos es un cohete Vostok o Vostok, pues a partir de ese misil, la Unión Soviética pudo lanzar muchas cosas al espacio. Le daba una ventaja tremenda porque los Estados Unidos no tenían ningún misil tan potente. Cuando hablamos de misiles y cohetes, al principio de la era espacial no se diferenciaban. Los primeros lanzadores espaciales eran misiles reconvertidos. Luego ya sí que se usaron cohetes específicamente diseñados para tareas civiles, ¿no? Que no venían del mundo armamentístico, pero la tecnología pues era la misma. Y bueno, no se para con el Sputnik, ¿no? La Unión Soviética sigue adelante, lanza el Sputnik 2, que en todo el mundo fue muy famoso porque llevaba el primer animal, que era la perrita Laika,
que la pobre pues murió pocas horas después de alcanzar el espacio. Fue quizás un logro un poco innecesario, porque el pobre animal pues sufrió para nada, no podía volver a la Tierra, o sea que era sacrificarlo pues simplemente para decir que se había alcanzado el espacio, ¿no? La Unión Soviética también lanzó la primera sonda hacia la Luna, luego la primera que impactó contra la Luna, la primera que fotografió la cara oculta de la Luna. Aquí la tenemos, una maqueta, obviamente la original está en el espacio, la Luna 3. Y empezó también a mandar a más animales, ¿no? Esto que tenemos aquí es una perrita, esta es Strielka, y Strielka y Bielka fueron los primeros animales en ir al espacio y regresar vivos. Esto es importante. Entonces, en la Unión Soviética y actualmente en Rusia son más populares, mucho más populares que Laika, y probablemente porque, claro, regresaron vivos. Y esto que tenemos aquí es la perra original, que la pobre está disecada y se puede ver en el Museo de la Cosmonáutica de Moscú. Pues ahí está a Strielka. Da un poquito de mal rollo, pero es una pionera del espacio. No sé, como si disecan al pobre Armstrong o no sé. El caso es que, bueno, ahí está. Si alguien lo... Y yo me acuerdo, he ido un par de veces a este museo y causa sensación entre los niños. O sea, los niños ven a Strielka y Bielka, ya digo, es muy famoso en Rusia, y van todos a hacerse fotos con los perros disecados, que bueno. Y claro, en respuesta a todo esto, a perros que en aquella época estaban vivos, no estaban disecados, pues la NASA se crea. La NASA no existía y se crea como respuesta ante todos estos desafíos soviéticos, porque Estados Unidos se estaba quedando atrás, o ellos percibían, el público estadounidense percibía que se estaba quedando atrás. Entonces, la NASA se crea con un único objetivo, que es poner un hombre en el espacio. Cuando digo hombres, porque todos eran hombres, ¿vale? Los candidatos, que son los que tenemos aquí, los 7 del Mercury, que luego se quedarían en 6, eran todos hombres. Pilotos de pruebas, tremendamente competentes, y que tenían que tener mucho valor porque se iban a montar en la cápsula que está detrás de ellos, que es así de chiquitita, que era la cápsula Mercury. Que los astronautas del Mercury decían que ellos no se subían a la cápsula, sino que se la ponían. Y bueno, ahí pueden ver por qué lo decían, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio. Y esto ya es la hecatombe. Porque claro, el Sputnik fue una sorpresa. El resto de animales y otra serie de éxitos soviéticos, bueno, fueron sorpresa, pero estaba ahí, el asunto estaba controlado. Pero es que el objetivo de la NASA era poner el primer hombre en el espacio, y resulta que la Unión Soviética también gana en esto. Y aquí ya sí que se produce, pues, desde el punto de vista de la propia NASA, de la Casa Blanca, pues hay una reacción de, oye, tenemos que hacer algo porque no puede ser que la Unión Soviética esté dando la impresión de que es la líder en tecnología, ¿no? El espacio es la última frontera, en aquella época más, estamos hablando del 1961, donde solamente 20 años antes la gente había pasado por la Segunda Guerra Mundial y de repente estaban lanzando cosas al espacio, entonces lanzar algo al espacio era sinónimo de ser líder en tecnología, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la imagen que se tenía de la Unión Soviética en Estados Unidos en aquella época era de un país de campesinos y muy atrasado, y de repente les estaban ganando. Y sobre todo, además, había otra humillación, que es que era el tamaño, ¿no? El tamaño importa, y en tema de misiles, y eso daría para muchos análisis psicológicos, pero bueno, el caso es que cuando uno compara el misil, aquí lo vemos abajo, el R-7, los derivados del R-7, el cohete Vostok, con el cohete Atlas estadounidense, pues lo que decíamos antes, ¿no? El cohete soviético era mucho más grande, y también, por lo tanto, las cápsulas. Ahí tenemos la cápsula Vostok comparada con la cápsula Mercury. Esto añadía un punto más de humillación a esta carrera. Y bueno, esta era la cápsula Vostok. Por cierto, esta es la cápsula de la Vostok 6 en la que voló Valentina Tereskova, la cápsula original, que se expuso brevemente en Londres, y porque la tienen ahí en un museo en Rusia, que es difícil de ver, y las pusieron brevemente en Londres, entonces me fui para allá a hacerle una foto, porque era una oportunidad. Y aunque no, claro, uno lo ve así, no es especialmente grande, pero comparado con lo que tenían los estadounidenses en aquella época, pues sí que era muy grande. Entonces, bueno, después de todo esto es cuando Kennedy, presidente John Kennedy, hace su famoso discurso, en realidad una serie de discursos, ¿vale? Diciendo que tenemos que ir a la Luna.
Evidentemente Kennedy no es que fuese un fanático de la exploración espacial, de hecho el espacio pues le importaba no especialmente, le importaba porque en aquel momento era un tema de actualidad y porque él consideraba que si se iba a la Luna, se lo habían dicho sus asesores, había una oportunidad bastante alta de ganar a la Unión Soviética. Dice, bueno, nosotros no podemos ganar a la Unión Soviética en mandar una estación espacial, porque probablemente ellos ya están trabajando en eso, pero ir a la Luna es muy difícil, a la superficie de la Luna. Eso es muy difícil. Y ahí sí les podemos ganar, porque que sepamos, ellos no están trabajando en eso todavía y ahí hay una ventaja. Y nace el programa Apolo. ¿Vale? Esto es, estamos hablando de mediados de 1961 aproximadamente, cuando el programa realmente ya había arrancado antes, pero nace en esa época y sobre todo con el objetivo de ir a la Luna. Y bueno, ahora queda la cuestión de, vale, muy bien, ¿y cómo vamos? Esta imagen que tenemos aquí también me gusta bastante, es una imagen de la Luna, pero en una perspectiva que desde la Tierra no podemos tener. Se ve parte de la cara visible y parte de la cara oculta, ¿no? Esta es una foto esta sí, de una de las misiones Apolo. Y bueno, básicamente nadie sabía cómo ir a la Luna, estamos hablando de ir a la superficie, entonces se plantean 3 escenarios distintos. En la NASA pues tienen aquí estos 3 escenarios. El de la izquierda es el directo, que es coger un cohete lo más grande posible y mandamos la nave a la Luna, a la superficie, ya está, se acabó el problema. ¿Qué pasa? Que necesitamos un cohete muy grande, pero bestialmente grande. La otra opción es, yo tengo un cohete más pequeño y voy acoplando cosas en órbita de la Tierra y las mando a la Luna. Bueno, esa es otra opción. Y la última opción era utilizar 2 naves. Una para llevar a los astronautas y otra para llevar a los astronautas hasta la Luna, hasta la órbita lunar, y otra para aterrizar en la Luna. Al dividir la nave principal, aunque esto pueda parecer contraintuitivo, se ganaba en masa útil del cohete, es decir, necesitábamos un cohete más pequeño. Ya digo, esto puede parecer un poco contradictorio, pero funciona así, ¿vale? Háganme caso que la ecuación del cohete no miente. Bueno, ¿cuál coger? Pues la NASA, los jefes de la NASA querían el de la izquierda, el ascenso directo, que era pues construir un cohete como el que tenemos allá a la derecha, que es el Nova o Saturno C8. A la izquierda tenemos el Saturno V, que fue el que se usó al final, ¿vale? Y lanzar una nave de este tipo, donde irían los 3 astronautas, aterrizaba la nave y luego volvían a la Tierra. La opción de acoplamientos en órbita, pues para eso se necesitaba un cohete más pequeño, como este que tenemos aquí, el Saturno C3. Y esta era la opción favorita de Wernher von Braun, que era el diseñador del cohete Saturno, que bueno, era también el jefe del Centro Marshall de la NASA. Y luego comentamos un poquito más su figura. Y por último, que fue la decisión que nadie quería, es decir, nadie de las partes más importantes de la NASA quería, que era la opción de acoplamiento en órbita lunar, pero que al final se impuso por lógica, porque así no hacía falta usar un cohete más grande y sobre todo pues por la presión de varios ingenieros del centro Langley de la NASA. Había ahí una pelea entre los distintos centros de la NASA para ver quién imponía su visión, ¿no? Y esto, lo que tenemos aquí son las 2 naves que se usan en el programa Apolo, el CCM, o módulo de mando y servicio, a la izquierda, y el módulo lunar a la derecha. El módulo lunar bajaban 2 de los astronautas, uno se quedaba en órbita lunar, porque en aquella época no se podía garantizar que sin supervisión humana pues los sistemas del módulo de mando se estropeasen, ¿no? Y por eso surgió esa necesidad, pues que es como muy loca, de mandar a una persona a 380.000 kilómetros de la Tierra para que se quede 100 kilómetros antes de llegar a la superficie, ¿no? Que era el piloto del módulo de mando que se quedaba en órbita. Pero bueno, los astronautas no se quejaban, hay que decir que los pilotos del módulo de mando estaban encantados de su misión. Aquí tenemos una recreación de cómo era ese conjunto de camino a la Luna, el módulo de mando y servicio a la izquierda, el módulo lunar a la derecha, ¿no? Y eso hizo que al elegir esa arquitectura, pues se pudiese utilizar este cohete, el Saturno V, que era más pequeño que los que se habían presentado originalmente, pero aún así era un cohete inmenso, ¿no? De hecho, es el mayor cohete que se ha construido. Bueno, mayor y potente, esos son términos discutibles, pero es, a efectos prácticos, vamos a decir que es el mayor cohete que se haya construido jamás, y sigue siéndolo, ¿vale? Todavía tiene el récord. Y podía poner aproximadamente 120 toneladas en órbita baja. Alrededor de la Tierra, 120 toneladas, que a lo mejor eso no parece mucho,
o sí, bueno, hay gente que se lo comento y no le parece mucho, porque hay que tener en cuenta que este cohete tenía una masa de lanzamiento de 3.000 toneladas, redondeando. De esas 3.000 toneladas, solo se podían poner en órbita baja 120 toneladas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, como casi todos los cohetes, la mayoría es combustible. En este caso utilizaba queroseno y oxígeno líquido en la primera etapa y hidrógeno y oxígeno líquido en la segunda y en la tercera. Y bueno, aquí tenemos a von Braun, que fue el artífice, él y su equipo del Centro Marshall de la NASA, de la arquitectura del Saturno V, ¿no? Del diseño de este cohete. Se llamaba, por cierto, Saturno V porque tenía 5 motores F1 en la primera etapa. No se volvieron locos a la hora de poner el nombre y dice, bueno, pues el de 5, Saturno 5. Y von Braun fue uno de los grandes pioneros de la astronáutica. Para quien no lo sepa, pues fue el constructor del misil V2 durante la Segunda Guerra Mundial. Pues él colaboró con el régimen nazi y construyó este arma, ¿no? Que luego, después de la guerra, Estados Unidos pues se lo llevó. Cuando digo que se lo llevó, es que se lo llevó de verdad, o sea, casi que lo metió en una maleta y se lo llevó para que no respondiese por posibles crímenes de guerra, pues se lo llevó a Estados Unidos con su equipo, porque, claro, la prioridad era construir los nuevos misiles balísticos, ¿no? A su lado está Kurt de Busch en esta imagen, que me parece bastante interesante porque casi todo el mundo conoce a Wernher von Braun, pero a Kurt de Busch no se le conoce mucho, y él era otro alemán que también trabajó bajo el régimen nazi, que también se lo llevaron los americanos en la operación Paperclip, junto a muchos otros ingenieros y técnicos nazis, y él fue el primer director del Centro Espacial Kennedy, ¿vale? El que luego se conoció como Centro Espacial Kennedy. Y bueno, es bastante paradójico que estos dos alemanes, y que los dos habían sido parte de ese esfuerzo militar de la Alemania nazi, tuviesen un papel tan relevante, ¿no?, en el programa espacial estadounidense. Es verdad que von Braun no tenía el mismo papel, la misma importancia que Korolev. Korolev supervisaba todo, desde el diseño de naves espaciales hasta cohetes. Von Braun solo, que ya es bastante, el Saturno V, ¿vale? Pero bueno, tenía una importancia tremenda. Y lo comento porque quizás ahora con el 50 aniversario es un tema sobre el que se pasa un poquito de puntillas, ¿no? La NASA no quiere mencionar esto y bueno, pues es parte de la historia, para bien o para mal, y hay que mencionarlo. Si no, fíjense ahora en las crónicas, no en los libros, porque ahí han salido miles de libros, pero en las páginas oficiales de la NASA se habla muy poco de von Braun, incluso cuando se habla del Saturno V. No se le ignora, no se le ha borrado, no se le ha hecho ahí un tema stalinista de borrarle, pero sí que se ha reescrito un poco ahí la historia. Bueno, en cualquier caso, entonces, con una vez que tenemos el Saturno V y estas naves, ¿cómo vamos a la Luna? He puesto aquí estas imágenes porque me consta que hay mucha gente que no sabe exactamente cómo funcionaba el Apolo, entonces, aunque sea así de breve resumen, pues lo vamos a comentar. Entonces, bueno, el Saturno V despegaba y en la tercera etapa se ponía en órbita junto con el módulo de mando, el módulo lunar. El módulo de mando, que es lo que vemos arriba a la izquierda, se separaba de la tercera etapa, una vez ya camino hacia la Luna, y se acoplaba con el módulo lunar, salía el conjunto y ya el conjunto módulo de mando o módulo lunar viajaba hasta la Luna, donde se usaba el motor del módulo de mando, el SPS, para insertarse, colocarse en órbita alrededor de la Luna. Luego el módulo lunar se montaban los dos astronautas, el comandante y el piloto del módulo lunar, y se quedaban en el módulo de mando el piloto del módulo de mando. Hay que decir que el piloto del módulo lunar realmente no pilotaba el módulo lunar, eso es una cosa interesante, porque lo pilotaba el comandante, pero bueno, son detalles. Y el módulo lunar aterrizaba y luego, pues según la misión, hacían una actividad extravehicular o paseo espacial, una EVA, y hacían cosas. Hacían cosas porque en la primera misión, en el Apolo 11, la ciencia no era prioritaria. Sí que se plantaron una serie de instrumentos científicos, pero no era la prioridad. Ya hemos visto que todo esto va por ahora de la Guerra Fría. Aquí la ciencia y el papel real de la Luna no tiene mucho interés por ahora. Bueno, una vez cumplida su misión, la etapa de ascenso del módulo lunar se separaba de la etapa de descenso, con los dos astronautas, se quedaba detrás la etapa de descenso y se acoplaba con el módulo de mando, los dos astronautas volvían
con el piloto del módulo de mando y, por supuesto, con las rocas lunares, y ya ponían rumbo a casa, encendían otra vez el motor principal y volvían, hacían una reentrada, casi 11 kilómetros por segundo, que se dice pronto, 40.000 kilómetros por hora. Y, por cierto, una reentrada doble, es decir, primero entraban un poquito en la atmósfera para frenar su velocidad por debajo de la velocidad de escape y luego hacían una reentrada normal, es lo que se llama una skip reentry, una reentrada doble, y era bastante complicado de hacerlo. Esto lo hacían así porque si entraban a saco, el escudo térmico o bien se quemaba o incluso si no era así, la aceleración que sufrían los astronautas, deceleración, pues era demasiado alta, ¿vale? Aterrizaban en el Pacífico y pues nada, ahí estaba la US Navy que los rescataba y todos contentos. Bien, como decíamos, esto es el esquema del programa Apolo, cómo planificaron ellos ir a la Luna, pero al otro lado del telón de acero pues no se quedaron quietos y respondieron al programa Apolo. Eso sí, respondieron muy tarde y muy mal, porque no se creyeron básicamente que lo que decía Kennedy era de verdad. Decía, vamos a ir a la Luna. Pues bueno, los políticos en campaña ya sabemos lo que dicen, ¿no? Prometen la Luna, literalmente, y Kennedy lo hizo, y en la Unión Soviética no se lo creyeron mucho. Entonces, en la Unión Soviética, el programa principal, que era de respuesta al Apolo, al final Korolev consigue sacarlo adelante, y también se construye un cohete gigante como este que tenemos a la izquierda, tenemos el Saturno V, y a la derecha tenemos ese otro gran cohete que era el N1. Ahí los soviéticos no se volvieron locos con la denominación y lo llamaban N1, que es Nositiel, o lanzador simplemente. Más a la derecha vemos otros cohetes que también se propusieron en la Unión Soviética para mandar un cosmonauta a la Luna. Este era el cohete, el N1, que ya digo, se aprobó bastante más tarde, estamos hablando de casi 3 años después. La aprobación formal fue 3 años después del programa Apolo, de que Kennedy diese su discurso, con unos recursos mucho menores, tanto humanos como económicos, y bueno, pese a todo, pues construyeron este pedazo de cohete, que tiene una particularidad que si se fijan en la base, tenemos ahí un montón de motores, 30 motores. Lo deberían haber llamado el N30. Es decir, el Saturno V N30. ¿Por qué? Porque no tuvieron tiempo, ni dinero, ni tiempo, no se pudo crear un motor equivalente al F1 que tenía el Saturno V, así que tuvieron que tirar con esos motores, ¿no? Que eran NK-15 y que, no tenían las prestaciones que tenía el F1 del Saturno V. Y concibieron también todo un programa para ir a la Luna parecido al del Apolo, de encuentro en órbita lunar. Korolev optó por el mismo esquema. Primero, él lo que favorecía a Korolev era el encuentro en órbita terrestre, o sea, lanzar muchos cohetes N1, montar la nave en órbita terrestre y mandarlo a la Luna. Pero claro, sus jefes y también otras oficinas de diseño le decían, oye, pues si los americanos lo hacen así, ¿por qué no lo hacemos nosotros, ¿no? Y entre otra serie de factores, pues al final, digamos que optó por el mismo esquema, con la particularidad de que el N1 no era tan potente como el Saturno V, ¿no? Por una serie de factores. Pero bueno, lo intentaron, y esto que tenemos aquí es el equivalente del módulo lunar, es el módulo lunar soviético, que se llamaba LK. No, tampoco la Unión Soviética con el tema de nombres eran muy parcos, ¿no? Que LK es Luny Kораblь, que es simplemente nave lunar. Ahí tampoco se volvía muy loco. Y esto es un módulo lunar de verdad que se construyó. No se usó, nunca llegó a volar con cosmonautas, aunque sí que hubo versiones que se probaron en órbita baja. Era bastante más pequeño que el módulo lunar. De hecho, cuando uno ve las maquetas del módulo lunar estadounidense, del LM, el LEM, impresiona su tamaño. Es un bicho muy grande, es casi una casa de 2 pisos. Y este, pues tampoco es que sea chiquitito, pero es mucho más pequeño. Y el equivalente del Apolo, para poner un cosmonauta en la superficie de la Luna, lo llamaron el programa N1L3, ¿vale? Por una serie, N1 era por el cohete, ¿vale? Esto sí, lo de L3 por, una serie de motivos que daría bastante para hablar. Y el objetivo era, pues, poner a un señor, porque solo cabía una persona en el módulo lunar soviético, que tenía que ir en este traje, en un traje Khrushchev. Este es un traje de verdad que se expone en el museo donde tenemos las perras disecadas. Pues también tenemos a esta escafandra, una escafandra lunar que se construyó, pero nunca se usó sobre la Luna. ¿Qué pasa? Que la Unión Soviética
se le fue un poquito de las manos la organización, o mejor dicho, no tenían una organización centralizada como tenían en Estados Unidos con el Apolo, la NASA. No tenían una NASA soviética, aunque había varias organizaciones importantes, y al final acabaron no con un programa lunar, sino con dos, el N1L3 y el L1, o 7K-L1, que era mandar naves como esta que vemos aquí, que cabían 2 cosmonautas, alrededor de la Luna. No aterrizar, sino alrededor. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿para qué mandar gente alrededor? ¿Dónde está el interés? Pues básicamente ganar al Apolo. Es decir, se suponía que este programa iba a ser más rápido y por lo tanto se podía ganar el Apolo antes de que un astronauta de Estados Unidos pusiese el pie en la Luna. Una nave de este tipo podía llevar 2 cosmonautas alrededor y podía mitigar el efecto pues, creado, ¿no? por la propaganda. Ni que decir tiene, si ya era complicado desarrollar un programa lunar, 2, pues no salió bien. Pero en 1968 hay que decir que una de estas naves, la Sonde 5, se lanzó sin tripulación, volvió a la Tierra de forma un poco accidentada, pero volvió después de rodear la Luna y aunque no llevaba tripulación humana, sí llevaba tripulación animal. Y bueno, llevaban muchos bichos dentro, tenían moscas, plantas, había muchas cosas. Pero los pasajeros, los cosmonautas más importantes eran estas 2 tortugas que se convirtieron en los primeros animales en viajar a la Luna, alrededor de la Luna, y volver vivos. Porque se habían enviado otros animales en otras naves sonda antes, pero no acabaron muy bien. Y esto es algo que sabe poca gente, o por lo menos no es que sea secreto ni nada, sino que no es muy popular, porque claro, frente a la tripulación del Apolo 11, Armstrong, Aldrin y Collins, pues las 2 pobres tortugas no concedían entrevistas ni eran tan fotogénicas. De hecho, la Unión Soviética no sabía, claro, si hubiese sabido lo que iba a pasar, probablemente las tortugas estas las habrían mantenido en algún sitio, a lo mejor disecadas, no lo sé, pero las habrían mantenido en algún sitio, supongo que vivas, que viven mucho tiempo, ¿no? Pero las mataron para diseccionarlas a ver qué es lo que cómo les había afectado el viaje a la Luna. Así que desgraciadamente no están con nosotros. Y bueno, la Unión Soviética no logró, lo sabemos porque ahora se cumple el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna y todo el mundo conoce a Armstrong y en menor medida Aldrin y Collins, pero nadie conoce a un cosmonauta que pisase la Luna porque no hubo ninguno, ¿no? Por cierto, que de haber sido lanzada alguna de estas misiones soviéticas, las naves sonda alrededor de la Luna, la primera tripulación que se barajaba, uno de los componentes era Alexei Leonov, que fue el primer ser humano que dio un paseo espacial y que ha estado por aquí, por Tenerife, en el Starmuk, y bueno, seguro que alguno lo vio por aquí, no sé cuándo estuvo. Pero bueno, eso no fue, en nuestro universo eso no ocurrió así, en otro universo paralelo a lo mejor, y el caso es que en julio de 1969 se lanzó el Apolo 11 con estos 3 señores, ¿no? Que todos espero que conozcamos, Armstrong, Aldrin y Collins. El pobre Collins se quedó en órbita lunar, es el que le tocó quedarse ahí, pero ya digo que era un gran orgullo para los astronautas. De hecho, después de comandante, el segundo puesto más codiciado por los astronautas de la NASA, del Apolo, era ser piloto del módulo de mando. Y aunque parezca increíble, había gente que renunciaba, entre comillas, a ser piloto del módulo lunar y pisar la Luna por ser piloto del módulo de mando. ¿Por qué? Pues porque se quedaban solos y eso significaba que tenían una gran responsabilidad y para un piloto de pruebas eso era el máximo honor, ¿no? Que confiarle una nave para ellos solos. Bueno, el Apolo 11, claro, si hablamos del 50 aniversario del Apolo 11, no me resisto a poner algunas imágenes, no vamos a contar aquí toda la misión. Aquí tenemos el lanzamiento del Saturno 5, brutal. Tuvo que ser un espectáculo, desgraciadamente, pues bueno, no había nacido yo, pero me hubiese encantado poder verlo. Y aquí tenemos el módulo lunar, el Eagle, antes de iniciar ese descenso a la superficie, con esas, vemos de las 4 patas del tren de aterrizaje salen 3, lo ven, ¿no? 3 patitas más pequeñas, y eso eran 3 cables, bueno, 3 extensiones de las patas que cuando el módulo lunar llegaba a tocar la superficie, se encendían 2 luces azules en el panel de instrumentos
el Lunar Contact, y eso significaba que se podía apagar el motor principal y el módulo lunar caía a peso. Eso se hacía para evitar pues, que las ondas de choque del motor pudiesen rebotar al suelo y dañar el motor de la etapa de descenso y provocar algún problema, ¿no? Es decir, que el último paso del descenso del módulo lunar era caer a peso esos metros, ¿no? Es bastante curioso. Y para Armstrong, lo más importante como comandante y como piloto real del Eagle era el descenso y el alunizaje. Era la parte más crítica porque no se había probado nunca. El Apolo 10 había probado, ensayado todos los elementos de la misión hasta el descenso final. Pero el descenso final lo tenía que hacer, obviamente, el Apolo 11. Entonces, lo que vemos ahí son las pulsaciones de Armstrong. Y justo en el aterrizaje, pues estaba ahí el hombre a 150 pulsaciones por minuto, que es bastante, pero es muchísimo teniendo en cuenta que estamos hablando de una tripulación que estaba físicamente muy en forma y estaba muy entrenado. Y Armstrong era el piloto de nervios de acero por excelencia. No se ponía nervioso por nada. De hecho, no se puso nervioso durante el aterrizaje. Le sonaron varias veces varias alarmas de sobrecarga de la memoria del ordenador y él siguió para adelante, no abortó la misión. Lo único, sí, los picos de pulsaciones es lo único que dejaba traslucir que el hombre estaba muy nervioso. Y bueno, esta foto es me gusta mucho porque es de Armstrong poco después del alunizaje, ya en la Luna, y en la foto se la hace Aldrin. El módulo lunar era un sitio muy, muy pequeño, muy estrecho, y si encima lleva las escafandras A7L que llevaban ellos, escafandras muy voluminosas, pues todavía más estrecho. Yo he estado en un simulador del módulo lunar, del LEM, y es casi claustrofóbico. Así que con los trajes, con las escafandras, tenía que ser una experiencia bastante dura. Y aquí se le nota cansado porque es después de lo que para él era lo más importante de la misión, que era el alunizaje. Lo de la actividad extravehicular era, bueno, ya que estamos aquí, vamos a dar un paseo, pero no era lo importante para él. Él como piloto lo importante era alunizar. Y hay que decir que lo consiguieron, todos lo sabemos, no sin pocos problemas, porque al final en la última etapa del descenso, el ordenador les llevaba el módulo lunar a una zona donde había muchísimas rocas de gran tamaño y Armstrong tuvo que maniobrar el LEM de forma manual, semi-manual realmente, hasta aterrizar a unos 400 metros más adelante donde estaba previsto. Esto en sí estaba previsto, así que tampoco era nada peligroso, pero sí que por unos cálculos que se hicieron mal de la cantidad de combustible, en Houston pensaban que les quedaba bastante menos combustible del que realmente tenían, y esto sí era algo crítico, porque si saltaba la alarma de que se agotaba el combustible antes de aterrizar, tenían que abortar y tenían que volver con la etapa de ascenso hacia la Luna. Y ahí sí que hubo, bueno, pues un riesgo de que la misión se abortase al final. Por suerte todo salió bien. Y bueno, hizo esta fantástica imagen que es una de las primeras huellas, no la primera, pero una de las primeras en la Luna. Y lo interesante de bueno, vemos que la superficie de la Luna está cubierta de regolito, es polvo, no es tanto polvo como el que se imaginaba al principio. Había expertos que decían que el módulo lunar se iba a hundir en el polvo lunar. Bueno, no se hundió, pero al final, si uno se fija en las patas del módulo lunar, verá que tiene una serie de apoyos bastante grandes para evitar hundirse en ese regolito. Y bueno, el módulo lunar llevaba esta placa donde se decía que venían en paz para toda la humanidad. Y esto es una placa, me parece bastante interesante porque pese a ser el producto de la Guerra Fría, pues ahí tenemos una placa donde se dice que vienen en nombre de toda la humanidad. Y es bastante revelador también del espíritu del Apolo, ¿no? Aunque era un producto de la competición entre potencias, había ahí también un tema que trascendía a la humanidad. Ahí vemos a Aldrin bajando del módulo lunar, repitiendo los pasos que dio Armstrong. Pero voy a beber un poquito de agua. Y bueno, aquí podemos ver, viendo esto podemos ver dos cosas. Lo primero es el tamaño del módulo lunar. Y fíjense que es un bicho bastante grande. Y bueno, esto es recreando también, Aldrin fue el segundo,
y siguió los pasos de Armstrong, es decir, Armstrong hizo lo mismo, ¿no? Por supuesto, se plantó la bandera, que al fin y al cabo era el objetivo de esta misión, plantar la bandera. También se hizo ciencia, pero sobre todo era la bandera. Y la verdad es que hay muy pocas imágenes de Armstrong en la Luna. La mayoría las hizo Aldrin, la mayoría las hizo Armstrong y se ve Aldrin. Esta es una donde vemos el casco de Aldrin y reflejado ahí tenemos a Armstrong, una de las pocas donde se le ve. Nadie había pensado en que había que repartirse la cámara para salir más o menos en la mitad de imágenes. Y nadie se le ocurrió. Esta imagen es muy bonita porque lo que tenemos ahí es la Tierra vista desde el Mar de la Tranquilidad, encima del módulo lunar del Eagle. Y bueno, claro, ahí no se puede apreciar, pero el tamaño angular es mucho mayor que el de la Luna visto desde la Tierra, ¿no? Como no tenemos la Luna ahí para comparar, pero la Tierra en el cielo de la Luna, perdón, ocupaba un tamaño bastante grande. Y esto es una panorámica de lo que era la base de la Tranquilidad, del Mar de la Tranquilidad. Armstrong se alejó hasta este pequeño cráter. Y bueno, quien haya visto la película First Man, se ve que dicen en la película que tira ahí una serie de objetos. No hay constancia de nada de eso, pero sí que es verdad que se alejó hasta ese cráter pequeñito que tenemos ahí y fue lo máximo que se alejaron en esta misión. Era un lugar, desde el punto de vista geológico y científico, muy aburrido. Era un lugar muy plano. Salvo las rocas que había en el camino del módulo lunar, realmente era el sitio más plano que habían encontrado. Y de hecho eso era adrede, porque lo importante era aterrizar, no era explorar. Así que era un lugar bastante plano y aún así, pues evidentemente fue un sitio muy interesante desde el punto de vista que nos permitió obtener las primeras muestras del suelo lunar. Esto que tenemos aquí es el Apolo 15 y lo pongo para comparar lo aburrido que era el lugar de aterrizaje del Apolo 11 con otras misiones posteriores donde vemos montañas y vemos un terreno mucho más accidentado. O esto también del Apolo 15 donde vemos ese cañón, el Hadley Rille, que, bueno, pues una vista espectacular y además con el rover que les permitía alejarse a los astronautas kilómetros que no tenían en el Apolo 11. Bueno, y después de la misión, después de la única actividad extravehicular de apenas 2 horas, volvieron, se acoplaron con el módulo de mando Columbia, donde estaba Collins, que por cierto el módulo de mando se llamaba así, por un lado porque, bueno, Columbia, Cristóbal Colón, pero también era un guiño a la novela de Verne de La Tierra a la Luna, porque, bueno, el cañón que lanzaba a aquella gente alrededor de la Luna se llamaba Columbiad, con una D final, pero un guiño a eso. Y ahí tenemos la Tierra saliendo por detrás de la Luna en el momento que se van a acoplar la etapa de ascenso con el módulo de mando. Y bueno, regresaron perfectamente, la misión no tuvo más incidentes, salvo que a la vuelta los astronautas pues llegaron de esta manera. Y uno dice, bueno, ¿qué les pasa ahí? Es que les habían puesto, se habían puesto esa protección por si llevaban microbios lunares, por si había bacterias o microorganismos en la Luna que pudiesen infectar pues la Tierra. Y estuvieron en cuarentena. Y esta es la carga más preciada de la misión Apolo 11, las rocas. Ahí lo vemos llegando a Houston. Esto que vemos aquí es una imagen de un satélite que está en órbita lunar. Es una imagen más o menos reciente, de hace unos años. Y aquí se puede ver, la imagen no sé exactamente cuántos años tiene, pero puede ser que tenga 10 años, algo así. Podemos ver la etapa de descenso que todavía está allí, seguirá durante millones y millones de años, porque en la Luna prácticamente no hay erosión. Y pues sigue allí, ¿no? La vemos ahí, ese puntito que está a la izquierda del cráter chiquitito. Ese cráter chiquitito es el que se veía en la imagen anterior, el que Armstrong se alejó hasta él. Y a la derecha vemos el cráter grande, el cráter oeste, que es el que Armstrong evitó durante el alunizaje para no tener que chocar con las rocas que había por allí. Bueno, hay que insistir, y a mí me gusta insistir mucho, que cuando se habla del Apolo, que no, la NASA no fue una vez, sino fue 6 veces a la Luna, ¿vale? Y ahí tenemos los lugares del alunizaje de las 6 misiones Apolo. Esto es muy importante
porque a veces se habla solo del Apolo 11, pero bueno, tenemos todas esas, hasta el 17. Bueno, hasta el 17, que fue en 1972, y solo 12 personas, por lo tanto, han pisado la Luna, ¿vale? Solo 12. Y cada vez quedan menos. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Sí, a lo mejor se me está cayendo. Vale, ahí. ¿Se oye? Vale, gracias. Vale. Entonces, la pregunta que siempre se hace a la gente es ¿por qué no hemos vuelto? Y aquí tenemos a Kennedy, el mismo que dijo, tenemos que ir a la Luna en esta década, pues un par de años después dijo esto en una conversación privada en la Casa Blanca con el administrador de la NASA y más gente, que era una conversación privada, pero Kennedy grababa las conversaciones en el despacho Oval. Bueno, no sé si fue en el despacho Oval, pero fue un despacho de la Casa Blanca. Y dijo esto, ¿no? No estoy tan interesado en el espacio. Espero que esto valga la pena, es decir, ganar a los soviéticos, porque esto costaba mucho dinero. ¿Y cuánto dinero? Esto que tenemos aquí. Esto es el porcentaje, este es el presupuesto de la NASA como porcentaje del presupuesto federal de Estados Unidos. Y si nos fijamos en los años críticos del Apolo, entre el 64 y el 68, el de más inversión, llegó a tener el 4,5% del presupuesto federal, que es una burrada. Estamos hablando de que Apolo costó en la época, depende de cuándo uno empiece a contar y qué es lo que cuente, pero estamos hablando de entre 22 y 26 mil millones de dólares. Eso es mucho, claro, pero es que teniendo en cuenta la inflación, eso sería ahora unos 228 mil millones de dólares, que se dice pronto, 228 mil millones de dólares, en aproximadamente una década. Sigue siendo poco si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto de defensa, porque esa cifra es inferior al presupuesto de defensa de Estados Unidos de un año, pero fue mucho dinero. Y aquí hay una estimación de lo que le costó, de lo que invirtió la Unión Soviética. Es una estimación, pues bueno, hay muchas estimaciones, es difícil, porque claro, la economía soviética, al ser planificada, era muy difícil calcular el dinero, pero bueno, esta estimación nos dice que se gastaron menos de la mitad en sus programas lunares. Y después que, bueno, la alternativa era ir a Marte, había un plan para ir a Marte, pero desde el momento en que Armstrong puso el pie en la Luna, pues no tenía sentido seguir ahí, porque hemos dicho que aquí de lo que se trataba era de la Guerra Fría. Y bueno, no vamos a repasar toda la historia de la astronáutica en los últimos 50 años, pero baste decir que Estados Unidos se centró, salvo un episodio breve con la estación Skylab, se centró en el transbordador espacial de 1981 al 2011. En la Unión Soviética se centraron en las estaciones espaciales, primero las estaciones Salyut, también Almaz, que eran estaciones militares, luego la estación Mir, que está seguro que ya es más conocida, y de hecho en la estación Mir estuvo este señor, Valery Polyakov, que sigue teniendo el récord de permanencia en el espacio 24 años después, porque esto fue en 1995. Y este señor estuvo 14 meses a bordo de la Mir. Esta imagen es la Mir visto desde el transbordador espacial. Estaba ahí el hombre como, sáquenme de aquí. No, en realidad dice que se lo pasó bien. Eso dice. Por cierto que después de esa misión pasó por aquí, por Tenerife, con la tripulación con la que fue, cuando Tenerife era el lugar de descanso de cosmonautas durante una época, y estuvo en el museo aquí, dando una charla, en esta sala, me acuerdo. Y bueno, el proyecto actual, supongo que todos lo sabemos, es la Estación Espacial Internacional, la ISS, que es el proyecto más caro y más complejo de la historia, después del Apolo y delante del Apolo, porque aquí no es solo Estados Unidos, sino muchas naciones, ¿no? Incluidas Rusia y la Agencia Espacial Europea, y España a través de la Agencia Espacial Europea. Esta es la estación espacial. Supongo que sabrán, está construida por muchísimos módulos. Lo que se ve, casi todos los paneles solares son del segmento estadounidense. Pero bueno, aquí los primeros módulos que se ven son los módulos del segmento ruso, que es donde es una nave rusa que estaba haciendo esta imagen. Y desde 2011, que Estados Unidos retiró el transbordador espacial, la única forma de viajar a la estación espacial ha sido esta nave, la Soyuz o Soyuz,
que es la nave espacial rusa, que precisamente se diseñó en los años 60 para viajar a la Luna. Dentro del programa N1L3, pues la Soyuz era el equivalente al Apolo, ¿no? Las versiones que se utilizan actualmente son versiones modernizadas, ¿vale? No tienen tecnología de los 60, pero a día de hoy sigue siendo el único vehículo con el que pueden viajar los astronautas al espacio, a la ISS. Y Estados Unidos, bueno, ¿qué es lo que planteamos ahora? Esto es el presente, una vista así genérica. Entonces, ya estamos aquí en 2019. ¿Cuál es el futuro ahora que se cumplen 50 años de la llegada a la Luna? Bueno, lo primero es que Estados Unidos quiere poner en servicio estas dos naves. Son naves de la iniciativa privada que han sido subvencionadas por la NASA. La izquierda es la nave Starliner de C-700 de Boeing y la de la derecha es la Dragon 2 de SpaceX. Son naves tripuladas que debían haberse lanzado ya hace unos años, pero han ido acumulando retrasos porque hacer un vehículo tripulado seguro no es nada fácil. Y tenían que haber despegado justo este año, en 2019, tenía que ser el primer año que despegasen con tripulación. Pero me temo que no va a ser así porque la Dragon, que es la que está a la derecha, que tiene un interior muy futurista, de hecho, fue lanzada sin tripulación hace unos meses a la estación espacial. Aquí la tenemos, toda una imagen de verdad. Pero luego en una prueba en tierra, esta misma cápsula que regresó, pues explotó. Y claro, una nave que va a llevar gente, aunque sea una prueba en tierra que explote, no da muy buena espina, sobre todo a la NASA, que es la que paga. Así que me da que este año no vamos a ver naves tripuladas estadounidenses. Pero bueno, estas naves tienen que sustituir, o mejor dicho, tienen que darle a Estados Unidos el acceso al espacio y que así no tenga que estar pagando a los rusos un asiento en las naves Soyuz, porque evidentemente los rusos le piden dinero a la NASA y le piden mucho dinero. Estamos hablando de más de 70 millones de dólares y por asiento y les piden mucho dinero. Este es el interior real de una nave Dragon 2, que ya digo, tiene un aspecto muy futurista, como se supone que debería ser una nave espacial en el siglo XXI. Y bueno, iba sin tripulación, pero llevaba un maniquí, que es el que vemos ahí. Y un muñequito de peluche que causó sensación, porque con ese muñequito, no sé por qué, los astronautas empezaron a hacerle fotos en todos los sitios de la estación espacial. Y bueno, ¿no? Tuvo mucho éxito en las redes. Bueno, aparte de estos dos vehículos, la NASA está desarrollando esta nave. Y cuando digo la NASA, realmente es la NASA y la Agencia Espacial Europea, porque la mitad de la nave, el módulo de servicio, es de la Agencia Espacial Europea. La cápsula es de la NASA. Y la nave Orión tiene una historia muy larga que se retrotrae a la década anterior con el programa Constelación de la administración Bush. Pero bueno, básicamente digamos que desde 2010, en la encarnación actual, la NASA está intentando sacar adelante esta nave que tiene como característica que puede realizar vuelos más allá de la órbita baja. Es decir, esta nave no es para la ISS, sino para ir a algún sitio. ¿A dónde? Pues ese es el tema. Porque al mismo tiempo la NASA está construyendo este cohete, el SLS. El SLS es como una especie de mini Saturno 5, pero con elementos del transbordador espacial. Y la NASA lleva desde 2010 intentando construirlo. En 2010 la administración Obama canceló el programa Constelación y el Congreso pues se enfadó y propuso este cohete y llevan ahí un rifirrafe de muchos años intentando desarrollarlo, pero el problema es que ¿para qué? ¿Qué podemos hacer con este cohete y con esta nave? Pues no hay dinero para hacer nada, así que la NASA lleva muchos años intentando ver qué se puede hacer. Y por ahora se llevan gastados entre la nave Orión y el cohete 18.000 millones de dólares. Y en el SLS 10.000 millones. Estamos hablando que todavía no ha despegado, ¿vale? Y se han gastado ese dinero. Entonces, una cosa en la que se puede usar esta infraestructura es construir esto que tenemos aquí, que es el plan de la Estación Espacial Lunar Gateway, o portal. ¿Y qué es eso? Pues es una cosa rara, básicamente es una estación espacial internacional, pero en órbita de la Luna. En vez de estar en órbita de la Tierra, está en órbita de la Luna. ¿Y por qué en órbita de la Luna y no pisar la Luna? Que es lo interesante a priori. Pues porque el SLS no es suficientemente potente. Así que lo que han ideado, una justificación del programa, es, oye, pues yo voy lanzando estos módulos,
a lo largo de los años, si tengo dinero, construyo esta estación espacial y, bueno, y llevo a los astronautas en la nave Orión. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y esto para qué sirve? Y es una muy buena pregunta porque nadie lo sabe con seguridad. Así como tal, de hecho, el año pasado se hizo un congreso, la NASA organizó un congreso para encontrarle utilidades científicas a la estación Gateway. Y bueno, todas las que se presentaron se pueden hacer sin necesidad de construir esto. Pero bueno, aquí llegamos a este hombre, ¿no? A Donald Trump, que este año dice, hay que ir a la Luna. Pero no me basta con Gateway, sino quiero ir a la superficie lunar. Y hay que decir que Trump, la administración Trump, no tanto el presidente, solo resucitaron esta estación. Esta estación se había propuesto ya hace muchos años, pero Obama no la quería, ¿no? Entonces se había congelado y desde que Trump llegó al poder, pues se resucitó. Y claro, ya digo, este hombre de repente dice, no, quiero ir a la Luna. Entonces, a principios de año, sobre todo a través del vicepresidente Mike Pence, pues Mike Pence le dice a la NASA que lo que hay que ir es a la superficie de la Luna. El año pasado se cambió la prioridad de exploración de la NASA, que era Marte, se cambió para que sea la Luna otra vez. Marte sigue siendo una prioridad, pero la Luna tiene que ser la prioridad del programa tripulado. Se cambió. Y Mike Pence le dice a la NASA que él quiere poner un astronauta en la Luna en lo antes posible. La NASA le dice, bueno, lo podemos hacer en 2028. ¿Vale? Y eso eran los planes hasta que hace unos meses Mike Pence y Trump no sé qué harían juntos y que, bueno, cambiaron de opinión y dicen, no, 2024. Tenemos que poner ahora sí, una persona en la Luna y de hecho se habla de una mujer, de que, bueno, la primera astronauta que vuelva puede ser una mujer. La NASA tiene varias mujeres astronautas en servicio actualmente y dice, pues 2024. Vale. Y a ese programa lo llaman Artemisa, que es un nombre que me gusta muchísimo, porque Artemisa, pues bueno, la diosa de la Luna, la hermana de Apolo, fantástico, ¿no? El objetivo es esto que vemos aquí, el polo sur de la Luna. Esto es una imagen real de una sonda no tripulada japonesa, Kaguya. ¿Y por qué el polo sur de la Luna? Porque en algunas zonas de los cráteres que están en el polo sur, que están en sombra permanente, se sabe que hay algo de hielo. La cantidad exacta parece ser que es bastante poca en términos geológicos, o sea, para una base es muchísima, pero es poca. Por ejemplo, se cree que en Mercurio hay mucho más hielo en los polos que en la Luna, cosa curiosa porque está más cerca del Sol, pero también pasan más cometas. Bueno, en cualquier caso, aquí hay hielo. ¿Y qué tiene eso de interesante? Pues que a partir del hielo uno puede sacar hidrógeno y oxígeno. El oxígeno puede servir para una base. El hidrógeno junto con el oxígeno sirven como propergoles, como combustible para las naves espaciales. Y bueno, casi todas las agencias espaciales están obsesionadas en explorar el polo sur de la Luna. Y Artemisa tiene que ir ahí. Y bueno, en la situación que estamos ahora, la NASA... Pues claro, le dicen, tienes que poner una persona en la Luna, 2 astronautas, uno de ellos mujer, aunque eso no se lo ha ordenado así, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Porque claro, la nave Orión está más o menos construida, pero es que no tenemos módulo lunar. La NASA tiene que desarrollar en 5 años un módulo lunar y tiene que ser, como mínimo, más grande que el LEM del Apolo. Estas son reconstrucciones genéricas que han salido estos meses de módulos lunares, pero el caso es que nadie sabe cómo va a ser porque nadie lo ha diseñado. Entonces, y no se ha diseñado porque no hay dinero. Así que es una pescadilla que se muerde la cola. El último plan de la NASA dice que quieren ir a la Luna en 2024 construyendo una mini estación Gateway. Van a postergar la construcción de la estación Gateway alrededor de la Luna y lo único que van a hacer es lanzar 2 módulos con cohetes convencionales. Y luego el módulo lunar lo van a lanzar también con cohetes convencionales a cacho, en 2 o 3 lanzamientos. Los astronautas irían con la nave Orión, se acoplarían con la estación Gateway, irían al módulo lunar y bajarían al polo sur. Estarían allí, pues no se sabe cuándo, unos días, como mucho 2 semanas. Hay que tener en cuenta que el día en la Luna dura obviamente un mes, ¿no? Una lunación. Y por lo tanto, lo que es de día son 2 semanas en la Luna. No interesa
estar las 2 semanas de noche en la Luna por lo que conlleva, aunque es verdad que en el Polo Sur hay zonas de iluminación permanente, igual que hay zonas de iluminación en sombra permanente. Y este es el último plan, o el penúltimo plan que tiene la NASA de Artemisa. Todo eso que vemos ahí son lanzamientos, y ahí vemos la fecha de 2024, y vemos ahí muchos cohetes. No vamos a detallarlo, pero lo que nos interesa saber es que la NASA tiene que lanzar de aquí a 2024 3 cohetes SLS, 3 cohetes gigantes que todavía no ha despegado. En principio el primero debe despegar en 2020. Luego tiene que lanzar otra misión tripulada alrededor de la Luna, pero sin llegar a la superficie, que sería la Artemisa 2. Antes se llamaba EM, ahora es Artemisa, en 2022. Y luego ya en 2024 pues lanzar muchos cohetes, ensamblar el módulo lunar y todo esto. ¿Esto se puede hacer? Pues sí, sí hay dinero. El problema es que la NASA ha calculado que más o menos este asunto le saldría unos 20.000 millones de dólares en total, de aquí a 2024. Por lo tanto, bueno, unos 5.000 millones anuales aproximadamente, ¿no? Sin tener en cuenta el presupuesto actual de este año. Pero Trump, por ahora, en lo que es este año, solo ha ofrecido 1.600 millones. Y encima, como es Trump, pues no lo ha ofrecido directamente, no lo ha sacado del presupuesto de defensa. Digo, el de defensa porque es donde más hay, ¿no? Y se lo ha puesto a la NASA. No. Lo que hizo fue coger una partida que era para niños que no tenían dinero para subvencionar su educación y decir, no, los niños pobres que se fastidien, básicamente, y le damos este dinero a la NASA. El Congreso no está muy por la labor de dar ni siquiera esos 1.600 millones porque, claro, viniendo de donde viene esa partida, pues es un poco ofensivo, ¿no? Y ahí están. Así que el programa Artemisa tiene posibilidades, pues ahora mismo no, porque no se ve el dinero. Y sin dinero ya vimos que Apolo se ganó la carrera a la Luna a base de dinero. Y que hay siempre que recalcar que comparado esto con otros presupuestos, sobre todo el de defensa, no es mucho dinero, pero sigue siendo, pues, desde el punto de vista objetivo, son cantidades ciertamente fuertes. Bueno, pero no solo tenemos la NASA, que está interesada en la Luna. Rusia también está interesada en la Luna. Esto que vemos aquí es el plan que tienen para una vez que la estación espacial se abandone en 2024. 2024, la fecha no es casualidad que se eligiera para Artemisa, porque es el año en que debe finalizar la ISS. Realmente, probablemente, bueno, casi con toda seguridad, esto se va a prolongar hasta 2028, pero en teoría en 2024 es cuando los socios de la ISS habían acordado pues mantener la estación espacial. Rusia lo que quiere ese año es coger sus módulos, separarlos y construir su estación espacial propia, porque la ISS nació en un momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética, y Rusia se llevaban bien después de la Guerra Fría, de la caída de la URSS, pero ahora se llevan mal, así que bueno, hay ahí un tema estratégico importante. Y Rusia está desarrollando esta nave, la Federacia, con la que quiere hacer vuelos orbitales alrededor de la Luna y también, si no puede construir su estación espacial o construir su módulo lunar, por lo menos sí participar en la estación Gateway. Pero por ahora no tiene dinero. Rusia no tiene dinero para acometer estos proyectos, así que, bueno, es una incógnita. Por ahora está desarrollando este cohete, que es una versión rusa de otro cohete que ya existe, el Zenit, y a partir de ahí quiere hacer un cohete gigante y lanzar pues módulos lunares, volver a la Luna, pero ya digo, esto ahora mismo es un PowerPoint y se va a quedar así, porque Estados Unidos no tiene, Rusia no tiene dinero. Así que si se asocia con otros países, bien, pero por sí sola no tiene dinero. Tiene la tecnología, pero no tiene dinero. Así que nos queda China. Y China es la gran incógnita, ¿no?, de estas próximas décadas. Esta imagen me gusta mucho porque es bastante reciente, del eclipse de sol que hubo el 2 de julio, fue el 2 de julio, ¿no? El 2 de julio pasado, que se vio en Chile y en Argentina. Entonces, bueno, aquí lo que vemos en primer plano es la Luna, detrás es la Tierra, y ahí vemos una mancha en la Tierra, esa mancha es la sombra de la Luna, ¿vale? Entonces, un eclipse de sol en la Tierra visto desde la Luna. Y usted dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con China? Bueno, primero le he puesto la imagen porque me gusta, pero aparte de eso es porque la tomó un satélite chino, con ayuda, por cierto, de radioaficionados de todo el mundo, incluido un español.
y se tomó, ¿no? Es una cámara de aficionados y muy interesante. Y China ahora mismo en estos momentos tiene una sonda, que es esta que vemos aquí, la sonda Chang'e 4, en la cara oculta. Esta imagen la tomó el rover que va dando vueltas por ahí, el rover Yutu-2, y tiene un programa de exploración lunar muy activo, no tripulado, ¿vale? No tripulado. Pero, bueno, por ejemplo, quiere lanzar el año que viene esta sonda, la Chang'e 5, para traer muestras de la Luna de forma automática. Que bueno, es algo muy interesante, y más adelante pues tiene todo un programa de exploración de la Luna de forma no automática. Luego, desde el punto de vista del programa tripulado, la próxima década va a lanzar esta estación espacial, una estación espacial que es más pequeña que la ISS, mucho más pequeña, pero es una estación espacial totalmente china. Y esto es a partir del año que viene, probablemente 2021, se retrase, y bueno, se va a construir esta estación donde irán astronautas de varios países. También está planeando la construcción de este cohete gigante, Larga Marcha 9. Y lo más interesante de todo es que quiere desarrollar una nueva nave espacial. Ya tiene una nave espacial, pero está tripulada, pero está desarrollando otra, que es esa que vemos ahí, que por ahora simplemente se llama nave espacial tripulada de nueva generación. No tiene nombre. Y en este año, sobre todo, hemos visto algunos planes preliminares de misiones tripuladas, de pisar la Luna, o sea, de misiones chinas tripuladas a la Luna, que son estas que vemos aquí, utilizando una especie también de estación espacial como la Gateway, pero a lo chino. Que es lo que tenemos aquí, una estación espacial de pequeño tamaño, como la Gateway, y con un módulo lunar pequeñito, donde los astronautas, taikonautas chinos, a mí no me gusta lo de taikonauta, pero bueno, los astronautas chinos podrían estar unas cuantas horas en la superficie de la Luna. Y este es un plan que existe y no requiere ni siquiera del cohete gigante. Y esto se podría acometer, no se sabe cuándo, pero estamos hablando quizás de 2030. Claro, no hemos comentado aquí otro factor, ¿vale? China es importante, tiene esos planes, pero es verdad que todavía no se sabe si los van a llevar a cabo o no. Así que, bueno, probablemente gran parte de la prisa de Trump es para que los chinos no se adelanten. Eso es lo que se suele decir, pero es verdad que China tampoco tiene un plan lunar muy avanzado. Pero esto sí que es otro factor, otra incógnita, y en este caso dentro de Estados Unidos, que es la empresa SpaceX, ¿no? De Elon Musk. Pues se ha hecho famosa por recuperar las primeras etapas de sus cohetes. Aquí tenemos 2 etapas del Falcon Heavy aterrizando, se recuperan. Y lo interesante es que Elon Musk ha propuesto esta nave, la Starship, para hacer vuelos por todo el sistema solar. Es una nave interplanetaria y con una serie de tecnologías bastante curiosas, pero sobre todo es una nave muy grande, y con ella quiere pues conquistar el sistema solar. Aquí tenemos uno de los prototipos que se están construyendo. Entonces nadie sabe si Elon Musk va a ser capaz de llevar a cabo lo que ha prometido, que es acceder con esta nave a la Luna, a Marte, etc. Elon Musk está obsesionado con Marte, con ir al planeta rojo, pero no sabemos si esta nave realmente va a cumplir las expectativas. Ahora, aunque solo cumpla un 1% de lo que ha prometido Elon Musk, pues ya sería una revolución. Aquí tenemos la Starship, ¿no? Esa es la última iteración del diseño. Una nave reutilizable. Y claro, el objetivo más allá, tanto de Musk, pero también de la NASA, es ir a Marte. Ir a Marte pasando por las lunas de Marte, Phobos o Deimos, por lo mismo que la Gateway, es más fácil ir a la órbita que a la superficie. Y allí había, antes de que la prioridad fuese Gateway, había un plan de la NASA muy vago de poner un ser humano en la Luna para 2039, hace unos cuantos años. Ahora la prioridad, ya digo, es Gateway. Entonces, ¿realmente vamos a ver Artemisa en la Luna? Lo veremos si hay dinero. ¿Vamos a ver un hombre en Marte en 2039? Pues lo mismo, porque estos planes ahora mismo están congelados. O quizás veremos algo así, que es lo que planea Elon Musk, ¿no? Mandar sus naves ahí. Claro que esto también necesita mucho dinero. Elon Musk está buscando fuentes de financiación diversas, pero a ver cómo financia este tinglado. Una base en Marte, ni más ni menos. Pero es una incógnita. Entonces, bueno, todo esto que hemos visto aquí, pues una serie de pinceladas de lo que nos espera el futuro. Ya han visto que hay muchas incógnitas,
pero algunas de esas incógnitas son muy prometedoras. Y con que solo alguna de ellas se hagan realidad, pues yo creo que vamos a tener unos próximos años muy emocionantes en materia de exploración espacial. Y con esto termino. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Me ha encantado esta presentación. La verdad es que has ido incluso más allá de lo que yo te había propuesto originariamente para hablar, porque, claro, yo había pensado un poco en el programa espacial estadounidense con Apolo y Artemisa, pero nos has dado una introducción maravillosa a los tiempos de la Guerra Fría, al programa espacial soviético, a los planes actuales, China, Rusia, empresas privadas como SpaceX. Así que creo que tenemos una visión muy, muy global, ¿no?, de toda la situación. ¿Tienen preguntas? Imagino que sí. Solamente preguntarle que si realiza privada o... Sí, déjame que repita la pregunta para que quede y para que todo el mundo la escuche. Está preguntando por si la rentabilidad para una empresa privada de este tipo de proyectos de exploración espacial, si le sale a cuento, ¿no? Porque un gobierno puede tener la propaganda, pero una empresa privada, ¿qué es lo que gana? Pues buenísima pregunta. O sea, no lo sé. Elon Musk dice que sí, que él puede sacar adelante el proyecto Starship con una serie, porque él quiere ir a Marte. Entonces, de hecho, está ahora mismo lanzando la constelación de satélites Starlink, que es una serie de satélites que nos van a dar, bueno, al que pague, evidentemente, acceso a Internet de ancha banda en cualquier lugar del mundo, y quiere financiar sus proyectos espaciales con esta constelación. ¿Es suficiente dinero? Él dice que sí. Otros dudan, pero bueno, también dudaban de que fuese capaz de reutilizar las primeras etapas de los cohetes, Falcon 9 y Falcon Heavy. Entonces, yo personalmente tengo mis dudas. Yo creo que una cosa es financiar un proyecto como Starship, que es muy complejo y ya de por sí muy, muy difícil, pero bueno, se puede hacer. Si dice que él se puede hacer, pues yo no soy nadie para dudar de él. Y otra cosa es poner una base en la Luna, una base en Marte. Yo creo que eso ya son palabras mayores y financiarlo solo con los satélites yo creo que se va a quedar justito. Supongo que también intentará atraer el interés de los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos. Una vez que si logra tener la Starship a punto, pues el SLS sobra. Entonces, que ese dinero que se está gastando en el SLS, que se lo gaste la NASA en Starship. Eso es lo que, en el fondo, está buscando, ¿no? Claro que también los contratistas del SLS y de la nave Orión están asustados por si Elon Musk tiene éxito, porque de repente el SLS sería redundante. Así que, bueno, no lo sabemos. Por eso los próximos años van a ser claves en ese sentido, para ver si Elon Musk puede sacar adelante la Starship o no. Pero fíjate, incluso en ese caso, ¿no?, en cuanto a preguntar por la rentabilidad, ¿no?, que es lo que preguntaba aquí el amigo, aunque pueda financiarlo mediante este proyecto de satélite, realmente eso no quiere decir que te salga a cuento, quiere decir que estás sacando dinero de algún sitio para meterlo ahí. Exacto. Pero no quiere decir que sea rentable por sí. Claro, no, rentable, claro, no, efectivamente, yo te estoy diciendo fuentes de dinero. Rentable, Elon Musk no está buscando la rentabilidad del proyecto Starship como tal, porque su objetivo es ir a Marte y está claro que por ahora no se puede sacar dinero de eso ni de ir a la Luna. No hay nada en la Luna ni en Marte que podamos traer a la Tierra y venderlo, por decir algo, ¿no? Ni siquiera el helio 3, que a veces se habla, ¿no?, de la Luna. Entonces, rentable como tal no hay nada, pero bueno, buscar fuentes de financiación externas al proyecto. Y también quiero aprovechar antes de pasar a la siguiente pregunta, porque también hablabas, ¿no?, de esta tensión entre el desarrollo del SLS y los desarrollos de SpaceX. A veces da la impresión, yo no sé si tú tienes esa idea o no, de que hay una especie como de carrera espacial, pero en este caso no entre superpotencias, sino casi que entre el sector público y privado, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos tengo la impresión de que hay esa tensión un poco, ¿no? Sí, hay una tensión entre SpaceX y lo que es el SLS y Orión. Entre el sector público y privado esto es un debate más complejo porque, claro, el SLS no lo fabrica la NASA a mano. Lo fabrican empresas como Boeing, por ejemplo, Lockheed Martin, ¿no? El SLS y Orión, el contratista principal del SLS es Boeing. Entonces no es una empresa pequeña, ni es
Es decir, no, que... Ya haces bien en matizarlo, porque, perdón, me he expresado muy mal, porque es verdad que a veces se transmite al público, y hemos visto discusiones de gente diciendo que si Elon Musk es más listo que los de la NASA y cosas así, como si hubiera una competencia ahí, cuando realmente hay un partnership, ¿no? Claro, ¿no? Hay una sociedad ahí, ¿no? Y te entiendo, pero claro, es eso. Incluso SpaceX pues ha recibido miles de millones de la NASA, claro, de dólares. Entonces, gracias, porque la NASA le ha financiado precisamente para llevar naves de carga Dragon a la estación espacial, y gracias a ese dinero pues ellos han podido hacer todo lo demás. Entonces, esa diferencia entre el sector público y privado realmente es más borroso, ¿no? Sí, por eso hay una tensión quizás en ese caso concreto, sí, claro, pero también hay una colaboración. Sí, no, es verdad que hay una tensión también del modelo, pero eso ya no solo en el tema del espacio, sino a todos los niveles de financiación, y sí que hay una tensión entre SpaceX y el SLS, ¿no? Eso está clarísimo. Perdón por usar mi privilegio para hacer preguntas. Teníamos otra por aquí, sí. La pregunta es sobre la posibilidad de que Japón en ¿en qué año? 2020 lance un robot al espacio. Bueno, Japón, a ver, la Agencia Espacial Japonesa, que tiene varias, pero la más famosa es la JAXA. Bueno, realmente ese proyecto es un poco que no tiene impacto en nada de esto. Y personalmente, ¿qué me parece? Pues me parece que está muy, muy bien. O sea, no, me parece que está muy chulo, pero no sirve para nada, digamos, ¿no? En temas prácticos, para ir a la Luna o a Marte. Pero está muy bien para atraer el interés del público. Y es verdad que, de todas formas, Japón, pese a tener un presupuesto espacial bastante bajo, tiene un programa espacial muy interesante. Ahora mismo hay una sonda espacial, la Hayabusa 2, que está recogiendo muestras de un asteroide y que las va a traer a la Tierra. Y eso lo hacen con un presupuesto minúsculo. O sea, que realmente es un país que tiene un programa espacial muy interesante. Pero en el caso concreto de ese proyecto, pues tampoco te puedo decir mucho en cuanto al interés. Personalmente me parece muy bien. Sí, perdón, había otro por aquí de la amiga Leire, ¿se llamaba? Del Apolo 11. ¿Cuántas personas intervinieron en el lanzamiento del Apolo 11? Pues mira, la cifra exacta no te la puedo decir, pero en el programa Apolo estaban trabajando más de 400.000 personas perfectamente. Y el programa Apolo, algo que no se dice también es que, aparte del coste, es el programa de Estados Unidos probablemente más caro y que más gente participó, ¿no? Participó más gente que en el proyecto Manhattan, por ejemplo, de la creación de la bomba atómica. Así que estamos hablando de miles y miles de personas. No, todo esto no se hacía solo, claro. Pues yo mismo me he hecho esa pregunta y la verdad es que no lo sé porque... A ver, perdona, quizás déjame repetirla, que ¿cuál es la opinión de Daniel, como opinión personal, sobre la posibilidad de que SpaceX adelante en el desarrollo de la nave a los proyectos de Boeing que tiene contratados con la NASA para estos lanzamientos a la Luna? Como sistema de lanzamiento no tripulado, Starship creo que puede salir adelante más o menos bien. Ahora, como tripulado ya es otra cosa, porque estamos hablando de medidas de seguridad que eso no son fáciles de implementar. Entonces, el problema de Starship es que Elon Musk dice una cosa y luego la realidad y las leyes de la física son otras. Entonces, claro, Elon Musk, él te dice, en 2022 vamos a ir a Marte con Starship y cosas así. Y él sabe, él mismo dice que, bueno, yo digo una fecha por decir, yo sé que puede ser 2030. Pero claro, es que luego además Starship en concreto tiene una serie de soluciones tecnológicas como es el escudo térmico refrigerado, el uso de acero inoxidable en la parte exterior que nunca se ha hecho con una nave espacial, se emplean cohetes pero no con una... Entonces hay una serie de soluciones técnicas que si las está llevando a cabo es que se pueden hacer, pero otra cosa es que sean rentables y en el plazo que promete. Y en concreto... A mí la mayor duda que yo tengo con Starship es que, a ver, él quiere meter ahí decenas de personas. En esa nave que vimos, él quiere mandar incluso hasta 100 personas a la Luna y a Marte. Los primeros vuelos, pues menos. No tiene nada que ver con la nave Orión. En la nave Orión caben 4. Aquí estamos hablando de decenas de personas, ¿no? Hasta 100 personas. Y claro, cuando uno ve los vídeos de cómo aterriza este bicho, tanto en Marte como en la Tierra, pues tú dices, vale, pero como falle algo...
esto no me da mucha seguridad, porque no tiene un sistema de escape de emergencia, y eso sabemos que fue una de las cosas que condenó al transbordador espacial, que tuvo 2 accidentes mortales, el Challenger en el 86 y el Columbia en 2003, precisamente por no tener otro sistema, ¿no?, de escape. Entonces, la versión tripulada es lo que más reparo y lo que más cosa me da, ¿no? El tema de ver 100 personas que caen. Por si alguien no ha visto ese vídeo, que lo busque, Starship reentrada o lo que sea, y es la nave cae a plomo por la atmósfera y al final, a pocos kilómetros, se pone en vertical, enciende los motores, frena y aterriza. Esto hemos visto que a otra escala los cohetes Falcon 9 lo hacen, las primeras etapas, y del Falcon Heavy, pero claro, con Starship y con 100 personas dentro, no sé, a mí me da bastante cosa. Entonces, tienen que pasar muchas cosas para asegurar que eso es factible. Y por eso decía que es la gran incógnita, por eso lo he puesto al final, porque SpaceX para mí es ahora mismo una incógnita. Y para el resto de la industria también. Están todos como, a ver qué hace este hombre, a ver, porque él promete mucho y dice, como consiga, aunque sea solo la mitad de lo que está prometiendo, esto es una revolución, ¿no? Pero claro, puede ser que el que haya conseguido cosas hasta ahora no implica que las vaya a seguir consiguiendo a partir de ahora, o no con el mismo ritmo. Entonces, ahora mismo es una incógnita. Y no te puedo decir ninguna probabilidad porque realmente no lo sé. Para mí también es una gran incógnita. Sí, nada más preguntas. Vamos por este lado. Pues tú lo has dicho, serían difíciles. Además que encima Marte tiene la complejidad de que lo que es el retardo cambia en función de la posición de la Tierra y Marte, que no es fijo, no son unos minutos fijos, sino que puede ser más de media hora según como esté. Y encima a veces Marte pasa detrás del Sol o muy cerca del Sol y se impiden las comunicaciones desde la Tierra, con lo cual durante unos días no habría comunicaciones ninguna. Y además Marte rota como la Tierra, y si estás en la parte de Marte que no vemos desde la Tierra, pues tampoco puede haber comunicaciones salvo que haya satélites alrededor, ¿no? Como los que se usan para retransmitir los datos de Curiosity y Opportunity. Entonces es un desafío más, aunque ahora mismo yo creo que no es de lo más importante, ¿no? Lo más importante es tener un sistema de lanzamiento potente, el tema de la radiación, el tema de la propulsión, todo eso es más importante antes que las comunicaciones. Pero efectivamente habría que tenerlo en cuenta y es algo que hace que los viajes a Marte sean todavía más difíciles. Sí, perdón que no lo dije antes, por si alguien está escuchando la grabación. La pregunta era sobre el retardo de las comunicaciones con una posible base en Marte, que puede ser de 6 a 20 minutos o más, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, por aquí. La pregunta es sobre la basura espacial. Pues muy buena pregunta, sobre todo a colación de las constelaciones de satélites que se están lanzando. Como dijimos antes, Starlink van a ser miles de satélites, que no lo dijimos antes, miles, pero es que hay muchas otras constelaciones que están planeadas que también son miles de satélites. Y eso se añaden a los que ya están, que hay otros miles, sobre todo de trozos de basura, de satélites, etcétera, por ahí dando vueltas. Entonces, la basura espacial es un problema en órbita baja, y va a ser todavía más grave en los próximos años por todas estas constelaciones. ¿Verdad que, por ejemplo, SpaceX asegura que sus satélites van a ser seguros, los van a deorbitar de forma segura? Pero claro, si fallan no puedes hacer nada con ellos y se quedan ahí flotando. De hecho, de los que lanzaron la primera tanda de satélites Starlink que lanzaron hace unos meses, algunos ya han fallado y se han quedado ahí. Claro, porque si falla, se queda muerto aquello dando vueltas hasta que reentra en la atmósfera, pero pueden tardar muchos años. Entonces es un buen problema porque cualquiera que haya visto la película Gravity pues sabe que la basura espacial puede fastidiar las cosas. Evidentemente Gravity es una película muy exagerada porque se carga el programa espacial de todos los países de golpe. Que además me parece una película muy triste por eso, porque es que nos quedamos en la Sandra Bullock regresa viva, tú dices muy bien, pero es que ya no hay programa espacial de nadie, o sea, se ha ido toda la porra. Entonces, sin llegar a ese extremo, que es la visión más pesimista de la basura espacial, pero evidentemente es un problema. Y es un poquito como el cambio climático en el sentido que todo el mundo sabe que es un problema y no se hace mucho. Con respecto al cambio climático, por lo menos es verdad que se hace algo. En la basura espacial, muchas agencias espaciales pues tienen protocolos para desorbitar sus satélites, las etapas de los cohetes, etcétera. No se dejan ahí como antes, sino que se mandan a reentrar en la atmósfera y a destruirse en la atmósfera terrestre.
pero no se está haciendo lo que se debería quizás, ¿no? Pero bueno, las agencias espaciales se lo toman en serio porque, ya digo, va a ser un problema bastante grave en los próximos años con todo lo que vamos a tener en el cielo, y además que eso también va a impactar en la visión del cielo, porque vamos a salir por la noche y vamos a ver un montón de satélites dando vueltas por ahí, que esa es otra. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos por aquí detrás primero, creo que estaba antes. Si la pregunta es sobre las empresas que están surgiendo en España como PLD Space, ¿qué posibilidades tienen? Bueno, de todas las empresas que hay en España, que hay unas cuantas, de tema de lanzadores espaciales, la que tiene mucha ventaja con diferencias PLD Space, y que, bueno, está desarrollando dos lanzadores, el Miura 1 y el Miura 5, por si alguien no lo sabe. El Miura 1 es suborbital, el Miura 5 es orbital. Incluso han planteado poder ir a la Luna, como bien comenta. No lo comento aquí, esto es otro rango de la, digamos, otro frente, ¿no? del futuro de la carrera espacial o de los avances espaciales, que son los mini-lanzadores. Precisamente por todas estas constelaciones de satélites y también porque ahora mismo es factible hacer un satélite pequeñito y hasta casi te lo puedes construir. Uno se puede, por internet, no voy a decir que por AliExpress, pero casi, te puedes comprar un CubeSat, te lo montas, y ya vienen módulos integrados y tienes el satélite. Entonces, qué bien, me he gastado unos cuantos miles de euros y tienes los ahorros y tengo mi satélite. Pero claro, ahora viene lanzarlo. ¿Cuánto cuesta? Pues vas a la NASA. Bueno, la NASA no provee servicio de lanzamiento, aunque si es de una universidad o estudiantes te lo pueden colar. Pero si vas a una empresa de lanzamiento, Arianespace, ULA, SpaceX, pues te dicen tantos millones de dólares. Esto ya se me sale un poquito del presupuesto. Y aquí es donde entran los lanzadores estos pequeñitos, que son cohetes pequeños que permiten lanzar cargas pequeñas y por lo tanto son también baratos. Y ese es un frente interesante que se está abriendo. Hay muchas empresas que están naciendo en Estados Unidos, en China hay mogollón, el gobierno chino se ha vuelto loco, ha invertido y están saliendo montones, pero las empresas chinas no pueden acceder al mercado occidental porque está prohibido. Por ejemplo, no pueden lanzar satélites americanos. Entonces eso es una ventaja para PLD Space, que sí puede lanzar un satélite, por ejemplo, estadounidense o un satélite europeo, etc. Entonces PLD Space está bien situada, pero, hombre, yo echo de menos un mayor apoyo por parte de del gobierno español. Hay un apoyo por parte de la Agencia Espacial Europea, pero falta quizás un poquito más de apoyo del gobierno español, teniendo en cuenta que es una empresa nacional, ¿no? Por ejemplo, las empresas de lanzadores que hay en Estados Unidos reciben todas subvenciones directas o indirectas muy generosas. Bueno, estamos hablando sobre todo de parte de los militares del Pentágono, financian muchos proyectos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque para ellos es poco dinero, pero significa tener un acceso al espacio de forma barata y de forma rápida. Los militares lo ven, por ejemplo, la aplicación de si hay una guerra, que esperemos que no, evidentemente, pues pueden, utilizando estos cohetes, suponiendo que quede algo en pie, si no una guerra nuclear, pueden lanzar satélites de forma rápida y reponer los que hayan sido destruidos en el caso de un conflicto, porque un satélite son objetivos bélicos, son objetivos militares y son fácilmente destruibles, ¿no? Los GPS, etcétera. Y bueno, en el caso de España, PLD Space, pues es una empresa que quiere hacerse con este mercado, el de lanzadores pequeños, microlanzadores se llama, y está muy bien situada. Este año quieren lanzar por primera vez el Miura 1, el suborbital, desde el Arenosillo en Huelva, y vamos a ver si tienen éxito y vamos a ver si pueden hacer negocio, a ver si hay suerte. Pero es un mercado muy interesante. Evidentemente hay muchos actores y no todos van a sobrevivir dentro de 5 años. Habrá a lo mejor la mitad, porque no hay tanta oferta, ¿no? Pero esperemos que uno de ellos sea PLD Space. Yo tengo una pregunta también sobre eso, ¿no? ¿Tú crees que, porque da la impresión de que la filosofía también con los CubeSat y estas cosas es tener un formato que puedes integrar muchos, de forma que se pueden juntar muchos para hacer un lanzamiento, ¿no? Entonces parece que hay como esa competencia entre hacer lanzadores más pequeños para lanzar cargas pequeñas o combinar cargas pequeñas de forma que se puedan modularizar y se lance en un lanzador normal, ¿no? Sí, efectivamente, no, es un debate que es complejo y de hecho también, por ejemplo, SpaceX abre una nueva puerta y no solo SpaceX, sino también lanzadores indios, chinos,
rusos, que es dedicar cohetes normales, que tienen una capacidad de muchas toneladas, solo a lanzar CubeSats o minisatélites o microsatélites. Y, por ejemplo, un cohete PSLV indio tiene el récord de lanzar en un lanzamiento más de 150 satélites, que es una pasada. Uno ve, porque había una cámara, ¿no? Y se ve todos los satélites siendo desplegados y parece aquello una escena de Star Wars, ¿no? De ahí los cazas imperiales. Y esa es otra opción. ¿Qué es más rentable? Pues no está muy claro. No está muy claro. Yo no lo sé porque, claro, no estoy en el negocio, pero no está claro. Sí, por aquí había una pregunta. La pregunta es si se podrá vivir en bases en la Luna o en Marte sin hacer uso de la energía nuclear. Pues muy buena pregunta también. En la Luna, en las bases estas que hemos visto en el Polo Sur, como hay iluminación permanente, pues se pueden usar paneles solares en el Polo Sur. Y así uno se va a latitudes menos extremas, para sobrevivir a la noche lunar probablemente necesites energía nuclear. De hecho, la sonda Chang'e 4 que hemos visto, China, tiene un generador de radioisótopos, más bien un calentador de radioisótopos con plutonio 238 que le dio Rusia a China. Y Curiosity en Marte tiene un RTG también de plutonio. Entonces, yo creo que una base en Marte, por ejemplo, sí que necesitaría energía nuclear y no basta con RTGs, con generadores de radioisótopos, sino haría falta un reactor nuclear. La NASA tiene un programa ahora mismo que es el Kilopower, que suena así como muy, muy comercial. Suena sin Hammer. Sí. El Kilopower es un reactor, un prototipo de reactor nuclear del orden de kilovatios, de ahí va Kilopower, y que están desarrollándolo en estos momentos por si hace falta para una base lunar o una base en Marte. Hay que decir que quien tiene más experiencia en reactores nucleares en el espacio es Rusia, porque la Unión Soviética lanzó decenas, no uno ni dos, lanzó decenas de reactores nucleares al espacio, y la mayoría siguen allí. Porque algunos reentraron en la atmósfera, contaminaron zonas amplias, por ejemplo uno en Canadá, que fue una polémica muy grande, y bueno, ahora están en órbitas muy altas y reentrarán en la atmósfera dentro de varios siglos, pero claro, esto es muy típico, ¿no? Como no nos afecta a nosotros, pues que nuestros descendientes, si están, ya se ocuparán de esos reactores nucleares que están dando vueltas por ahí, ¿no? Y curiosamente los lanzó no para explorar nada, sino porque necesitaban mucha energía eléctrica para tener un radar en órbita y seguir a los grupos de portaaviones de la Navy, ¿no? Sobre todo, bueno, cualquier buque, pero sobre todo de los portaaviones, que claro, uno no sabe dónde están, y la Unión Soviética quería saberlo, entonces lanzó muchos radares y eso necesita mucha energía eléctrica y hay decenas de reactores nucleares ahora mismo ahí dando vueltas. Bueno, ¿no hay más preguntas? Sí, hay una por aquí, Carolina. Hablando de Star Wars, ¿dónde estaría? Bueno, espera un momentito y voy a hacer un comentario porque veo que ya hay gente que se está empezando a ir. Les quiero comentar que tenemos que salir no por la entrada principal, que ya estará cerrada, sino por la salida de atrás, que creo que ya saben cuál es. Luego, bueno, ya les mostraré luego el camino cuando vayamos a salir. La pregunta que tenemos es, si el dinero no fuera un problema, si tuviéramos recursos ilimitados, simplemente por tecnología, ¿dónde estaríamos ahora? Pues una pregunta fantástica y yo a veces me la hago también. Y yo creo que depende de casi de lo que nosotros quisiéramos. Es decir, Apolo, una de las cosas que demostró Apolo es que si uno quiere, y cuando uno quiere me refiero a los gobiernos, se puede. Cuando ir a la Luna era impensable, Apolo demostró que se podía con una tecnología que para hoy es tremendamente rudimentaria. Claro, el querer, poder, eso en términos de gobierno significa dinero, ¿no? Evidentemente, y recursos. Entonces yo creo que depende de cuáles fueran las prioridades. Tecnológicamente yo creo que podemos ir a Marte, el ser humano podría ir a Marte, pisar Marte, visitar los asteroides cercanos. Ya otras cosas, pues claro, vale la pena mandar a un ser humano a Venus, a la superficie de Venus, a 500 grados centígrados y una presión de 100 atmósferas. No, bueno, creo que no, pero si alguien se empeña, se puede hacer. Entonces ya, por eso digo que yo creo que la cuestión es para qué es dónde queremos ir, ¿no? En el espacio me refiero. La verdad es que el ser humano está bastante limitado porque somos muy frágiles, somos muy sucios, o sea, hacemos
tenemos muchas vibraciones, ocupamos mucho espacio, muchos recursos, mucha energía en una nave espacial. Entonces, más allá de los asteroides cercanos, Marte y la órbita de los planetas cercanos, ir a otros sitios no sé si valdría la pena, salvo que tuviésemos un sistema de propulsión eficiente, pues energía nuclear, antimateria. La energía nuclear, los motores nucleares térmicos no son la panacea, se ensayaron en los años 60, pero bueno, son mejores que los motores químicos. Entonces, yo creo que de entrada podríamos estar en Marte, podríamos estar en los asteroides cercanos, por supuesto en la Luna, y más allá, no sé. Ahora, yo creo que a mí me gustaría ver al ser humano en Marte, pero con una fracción de lo que costaría un programa así, podríamos mandar sondas robóticas a todo el sistema solar, que para mí eso, si a mí me diesen el poder de la NASA y con el presupuesto de defensa de Estados Unidos, empezábamos a mandar sondas por todo el sistema solar, ¿no? Y telescopios espaciales gigantes, que esa es otra, ¿no? También, no solo nuestro sistema solar, sino hoy en día, y la NASA está metido en eso, exoplanetas y otros sistemas solares. Y la parte precisamente de astrofísica de la NASA pues está sufriendo bastante. Está sufriendo por ellos mismos porque se han gastado una millonada en el James Webb, en el futuro telescopio, que cada año, yo creo que el hombre llegará antes a Marte que se lance el James Webb a este paso, y esperemos que no, y se están quedando sin dinero para otros proyectos como otros telescopios espaciales. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, lanzar telescopios de 20 metros, cosas así, sondas al cinturón de Kuiper. Pero por eso digo que más que tecnológicamente no estamos muy limitados, sino hay tantos objetivos que hay que priorizar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra aquí. ¿Por qué se ha tardado tanto con el James Webb? Eso da para 3 charlas. Básicamente porque si alguien no ha visto el James Webb es un telescopio espacial con un espejo de 6 metros, el Hubble tiene 2,4 metros y es todo plegable, un telescopio infrarrojo y es todo plegable. Entonces está muy bien ver las animaciones de cómo se despliega porque es un origami y entonces hay 1000 piezas que se tienen que desplegar. Y luego eso tiene que funcionar. Y tiene que funcionar a la primera porque no se puede reparar. Nadie va a ir a 1,5 millones de kilómetros, que es donde va a estar de la Tierra, a repararlo. Bueno, técnicamente se podría ir con la nave Orión, pero ya hemos visto que tampoco está la cosa para lanzarla. Entonces, eso es lo que ha hecho que un proyecto que en principio iba a ser barato, pues diseñar todo eso y que haya seguridad de que eso funcione, se han disparado los costes. Y luego el contratista principal, pues... Hombre, esto a lo mejor no deberíamos decirlo así, pero si lo vamos a grabar, lo podemos borrar. Lo quitamos, lo cortamos. A lo mejor lo podía haber hecho mejor, vamos a decirlo. Ha habido ahí un par de chapucillas de cortocircuitos y cosas que bueno, Northrop Grumman, como no me paga, pues lo puedo decir. De todas formas, yo he visto alguna gráfica de estas de sobrecostes y retrasos, comparando el caso del James Webb, por ejemplo, con el del Hubble, y son sorprendentemente paralelos, ¿no? Las curvas. Da la impresión, hay quien dice que cuando estás haciendo algo realmente novedoso vas a tener sobrecostes y retrasos porque es difícil saber cuánto te va a costar y cuánto va a tardar si realmente es nuevo. Exactamente. O sea, tú puedes tener una buena estimación cuando es algo que ya es conocido de cuánto te va a costar y cuánto vas a tardar. Pero las cosas nuevas suelen tener sobrecostes. Exacto. No es que hayan mentido en las estimaciones, sino que tú dices, oye, y un telescopio segmentado 6 metros en el espacio... cuánto me va a costar desarrollarlo para que haya un 99,9% de probabilidades de que eso se despliegue bien, y tú dices, pues no sé cuántos millones, pero nadie lo ha hecho. Entonces, claro, cuando se ven con el tema, dices, es 10 veces más. Pues oye, es lo que hay. En el Hubble tiene todavía más delito porque el Hubble no salió de la nada, sino que el telescopio espacial Hubble, que está ahora en órbita baja y esperemos que siga funcionando durante varios años, aunque llegará un momento en que deje de funcionar, la óptica está basada en un satélite espía, en los satélites espías KH-11 Crystal, ¿no? Entonces, que por cierto, cada vez que se lanza uno de estos cacharros, son Hubbles que se lanzan, pero que apuntan a la Tierra, no apuntan... Y no hay uno, hay varios. Pero bueno, el caso es que el Hubble tiene más delito por eso, porque se basaba en un sistema óptico que ya estaba funcionando. Y aún así metieron la pata hasta con el espejo. Pero sigue funcionando. Menos mal que estaba en órbita baja y había transbordadores. Sí, aunque esa es otra cuestión y otra discusión, porque para diseñar el Hubble, para que pudiese ser reparado en órbita,
creo que el coste final era como el de 5 o 10 Hubble. Sí, o sea, que se podía haber construido 5 Hubble, siendo conservador, con el coste final porque se diseñó para ser reparado en órbita. Los satélites espías, no, por ejemplo, no se pueden reparar en órbita. Vale, pues bueno, pues entonces voy a hacer la última pregunta, esta facilita, y es si crees que parte del problema que hay, o sea, parece que hay una especie de cierto estancamiento después de la llegada a la Luna en el sentido de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuál es el siguiente objetivo y tal? Da la impresión de que los siguientes retos hay un salto tan grande de recursos necesarios y es un paso incremental tan pequeño la ganancia que quizás no compensa, ¿no? Y a lo mejor esa es la razón por la que tal. Sin embargo, esta idea disparatada de Elon Musk, que mucha gente ha criticado, de decir, vamos a mandar miles de personas y a hacer una ciudad en Marte, parece un disparate. Es mucho más caro, es mucho más complicado. A lo mejor hay que empezar mandando 3 o 4. Pero claro, es que realmente el cambio que te repercute mandar 3 o 4 personas frente al coste que es, a lo mejor no te compensa, pero mandar miles de personas, que a lo mejor sí, va a salir más caro, pero a lo mejor un factor 3 más caro, no es un factor 1000 más caro, ¿no? A lo mejor es más vendible eso, me pregunto. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero el problema sigue siendo la arquitectura de... O sea, volvemos a la raíz, ¿no? Starship. Si realmente va a ser... va a tener las prestaciones que promete, en los plazos que promete, y luego una cosa es que el cohete funcione y otra cosa es que ir a Marte, como tú dices, centenares, no ya miles, sino vamos a ponerlo en decenas de personas. ¿Quién paga eso, no? Entonces... para mí eso es una incógnita y ya te digo que no lo veo claro, pero sí, pero es una incógnita en el sentido no de que desconfíe, ¿no? Porque si no te diría, Starship no le veo futuro a esto. Es una incógnita porque es tan rompedor que a lo mejor tiene, como bien comentas, a lo mejor tiene ahí una posibilidad y una ventana de oportunidad de que eso funcione y que al final sirva, ¿no? Pero... yo no quiero ser escéptico, porque si uno mira la historia en las últimas décadas, los proyectos de las últimas décadas es para ser muy escéptico, pero a veces uno se deja arrastrar por el escepticismo y no ve cosas que realmente pueden dar frutos, ¿no? Así que vamos a esperar que Elon Musk nos salve del aburrimiento. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Un placer tenerte.